Saludamos a toda nuestra audiencia en radio, televisión, vida, también global.radio, a través de internet o en abierto. Bienvenidos a este tiempo especial. Hoy vamos a entrevistar a José Luis, el pastor José Luis Taboada y su esposa María Dolores Lagoa. Vamos a conocerles y también a edificarnos juntos hablando de lo que hay en nuestro corazón acerca de la salvación, del amor de Cristo, de lo que Dios quiere hacer en España y en todo lugar. De nuevo, bienvenidos y por más de una hora vamos a conocer a nuestros invitados. Gracias por estar con nosotros, José Luis, bienvenido. Privilegio. A Televisión Vida, a Radio Vida. ¿Cómo estás, María Dolores? Muy contenta de estar aquí. Un fin de semana intenso, ministrando en Cartagena, Sí. y os hemos pedido esta paradita de rigor, ¿eh? Cuando vengáis por aquí ya sabéis que tenéis vuestra casa. Muchas gracias. José Luis, nos gustaría conoceros, pero antes que nada estáis sirviendo en la zona de Sevilla, de Huelva. Toda esa zona, sí. Perfecto. ¿Estáis pastoreando o al frente de diferentes iglesias? ¿Cómo es vuestro ministerio? Sí, bueno, es un poco mezclado nuestro ministerio. Estamos pastoreando con otro grupo de pastores, estamos enseñando a través de un instituto bíblico en la congregación y discipulando y levantando obreros para la cosecha. ¿Cómo se llama vuestra...? Y supervisamos un poco también entonces la obra. Se llama Getsemaní. Getsemaní. ¿Por qué? Bueno, porque Getsemaní representa un lugar donde Cristo tuvo que decidir hacer la voluntad del Padre. Getsemaní significa prensa de aceite. Y ahí el Señor tuvo que orar, tuvo que clamar, como sabemos, para decidir definitivamente ir a la cruz y morir en lugar del ser humano. Y pensamos que representa un lugar donde la voluntad del Padre debe ser buscada y hecha. Un lugar de decisiones. Un lugar de decisiones. Y nuestro anhelo ha sido que hacer la voluntad de Dios, por encima de nuestra voluntad. Y orar, buscar a Dios, humillarnos, ayunar, lo que haga falta para que la voluntad del Padre se cumpla. Por eso le hemos puesto a Getsemaní. A Getsemaní, diferentes congregaciones, sí, entonces. Sí. No solamente una. ¿En qué zona estáis? Estamos en Sevilla capital, Ajá. estamos en Huelva capital, estamos en otros pueblos de Sevilla y en otros pueblos de Huelva. Fenomenal. La Palma del Condado, Alcalá de Guadaira, hay otra congregación que está relacionada con nosotros, y en diferentes pueblos que estamos intentando predicar el Evangelio y plantar congregaciones. Excelente. ¿Cuánto tiempo lleváis entonces al frente de este ministerio? Pues llevamos 31 años. Bueno, como más ya o menos. pueden ver, el acento muy sevillano no parece, ¿eh? No. Habladnos un poco de vosotros. María Dolores, ¿sevillana eres tú? No soy sevillana, yo soy gallega, reciclada en Latinoamérica, criada en Venezuela. Allí mis papás conocieron el Evangelio, allí comenzó todo, y pues ahora viviendo en Sevilla, haciendo una amalgama de culturas y de experiencias, ¿no? Vaya que sí, vaya que sí. Fueron emigrantes tus padres, entonces, Mis padres emigraron, como sí, tantos otros. Sí, en esa época que mucha gente salió. Y bueno, Dios tenía un propósito, porque allí conocieron a Cristo, que probablemente en España en aquella época no hubiera sido posible. ¿Con cuántos años te regresas a España? Pues yo creo que, no recuerdo muy bien, pero quizás 21 años tenía. Quizás 21 años. Sí, ya tenía la formación, prácticamente mi mentalidad y todo. Ya tuve que hacer un cambio cultural para llegar a mi propio país. Claro. Sí. Así que te ha quedado ya un acento Sí. medio canario, medio de Sí, Venezuela. un poco. Sí, Excelente. pero... ¿Cómo fue tu vida en Venezuela y cómo llegó el Evangelio a tu casa? Bueno, el Evangelio llegó a mis padres a través de una persona que había migrado anteriormente y le habían hablado de Cristo allí. El colectivo de inmigrantes estaba muy unido en los países a donde iba, por lo menos allí en Venezuela era así. Entonces el Evangelio prendió por uno de ellos y se extendió a un buen grupo de personas que emigraron, ¿no? Wow. Y fue una experiencia muy buena porque afectó no solamente las personas que fueran los padres, sino los hijos. Algunos de ellos cuando regresaron a España se incorporaron, o fue el caso de mis propios padres, se incorporaron en las congregaciones aquí, ¿no? Y yo creo que ese fue el propósito del viaje, prácticamente para nosotros, ¿no? Tremendo. Y José Luis, tú también gallego.
Sí, gallego, muy gallego. Sí. Sí, yo nací en Galicia, me crié en Galicia, hice mis estudios en Galicia, conocí al Señor en Santiago, con 18 años, y estoy orando por Galicia. La tienes en el corazón. Sí, sigo orando por ellos. Aunque vivo en Andalucía, mis hijos son sevillanos, así que tengo el corazón repartido, digamos. Entre Galicia, Sevilla y me acabas de decir en el despacho que también algo de tu corazón en Cartagena. Pues sí, mucho. Cada vez me están tirando más. Los cartageneros me están tirando de mi corazón. Sí. Excelente. Sí. Con 18 años conoces al Señor en Santiago de Compostela. Háblanos un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, fue una experiencia gloriosa. Fue el final de un tiempo muy difícil. Mi infancia no fue fácil, mi juventud tampoco, básicamente por una serie de complicaciones de salud que hubo en mi familia. Mi familia terminó derivándose hacia el ocultismo, hacia la curandería, buscando soluciones en la curandería. Así que con 9, 10 años mi familia se orientó hacia la curandería y eso a mí me metió en ese campo, el tema de la curandería, el espiritismo, y eso me trajo terribles problemas a mi propia vida, de tipo emocional, espiritual. Yo tenía experiencias difíciles, veía seres raros de noche que me asfixiaban, que me intentaban matar, y eso afectó mi mente bastante. Así que con 18 años yo estaba muy viejo, muy acabado. Estaba cansado de la vida. Estaba muy cansado de la vida. Aparentemente las cosas no me iban mal, estaba haciendo mis estudios, estaba entrando a la universidad, pero yo anímicamente estaba muy deteriorado. Es bueno que nos hables de esto porque el mundo espiritual es real, se mezcla a veces con lo psicológico, con lo emocional, pero hay seres reales espirituales que intentan destruir las vidas, ¿no? Y muchas personas a veces dicen, oye, he visto algo, o he tenido una opresión, o siento un temor constante, y además de que pueda ser una situación en su mente, puede haber, objetivamente hablando, una lucha espiritual. Absolutamente. El problema nuestro occidental europeo es que nuestra cosmovisión es muy racionalista y es muy naturalista e ignoramos la realidad del mundo espiritual. El mundo espiritual es tan real como el físico. La única cuestión es que a veces no entramos ahí. Yo por desgracia, digo por desgracia porque mi encuentro con el mundo espiritual empezó siendo niño muy pequeño, desgraciadamente digo yo. La primera conciencia que yo tengo en esta vida no es de Dios, sino de Satanás mismo. O sea, por temas de familia, ¿no? En Galicia, hace años, todavía ahora, pero hace años, el tema de la curandería y casi todo el mundo estaba metido en cosas raras. No en el sentido de querer hacer daño a la gente, o lo que sería una magia negra, un satanismo, no, pero por la vía de la curandería. Sí. Pues todo el mundo terminaba metido en cosas raras. Buscando soluciones. Exactamente. Por ejemplo, mi abuelo buscó soluciones para problemas que él tenía en su familia. Y aparentemente eran soluciones inocuas. Era un señor, un curandero, pero eso abrió las puertas al reino de las tinieblas. Claro. De manera que cuando yo de niño, la conciencia que yo tenía, de repente me encontraba paralizado por presencias siniestras, como con un sentido de que me iban a matar, de que me iban a destruir o me iban a tirar por algún precipicio. Y eso, un niño no tiene por qué tener esos pensamientos. Y yo veía seres que hoy entiendo que eran demonios, eran espíritus inmundos. Veía seres. Y bueno, todo eso no fue bueno. La única parte buena de eso es que desarrolló en mí una creencia real en todo lo que es el mundo espiritual.
pero mal canalizado, evidentemente, me trajo problemas de tipo psicológico. Yo llegué a pensar que estaba loco, que estaba mal de la cabeza, o sea, porque yo escuchaba voces, yo veía cosas raras, y yo decía, bueno, pues será que yo me estoy volviendo loco. Así que fue muy difícil, porque eso lo llevaba yo por dentro. Evidentemente yo no hablaba con eso de nadie, con nadie, excepto con un muchacho, que éramos compañeros de estudios, y él había tenido una experiencia espiritual con 12 años, porque tenía un tío, me contaba él, que habiendo sido un borracho y un mal hombre, se fue a trabajar a Brasil. Y entonces su tío regresó, y la gente dijo, viene loco, porque viene repartiendo Biblias a todo el mundo. Su tío se había convertido en Brasil, así que su tío le habló de Cristo a este chico. Y este chico, que éramos compañeros de estudios, ahora él me hablaba a mí, y me hablaba de la realidad de Satanás, y del mundo espiritual, y me contaba que si su tío le contaba que si en Brasil pasaba esto, lo otro. Entonces aquello a mí me gustaba, en cierta manera, y teníamos conversaciones de ese tipo. Yo no era religioso, aunque recurría a la religión, lógicamente, cuando tenía problemas. Se hace esa amalgama, ¿no? Como en muchos pueblos y ciudades de España, donde lo mismo la gente está con algo de espiritismo mezclado con catolicismo. Absolutamente. Y si es necesario con yoga hoy en día. Absolutamente. Es más, yo recuerdo que en alguna ocasión fuimos a ver a una señora que era súper religiosa, tenía un hábito, cosa que en el norte, en Galicia, no es muy corriente esto, más en el sur sí, tenía un hábito de una cofradía, de algo, un hábito con su cordón, y ella era curandera, y ella se movía con poderes terribles, que hoy entiendo que eran poderes de ocultismo, pero se movía para sanar la gente. A veces damos cosas por sabidas y por hechas, pero es bueno aclarar que no hay brujas buenas y brujas malas, magos buenos y magos malos, curanderos que están sirviéndole a Dios. En esto hay confusión, y hoy en día hasta en las películas o los dibujos animados dices, bueno, es un mago pero está del lado del bien, del bueno. En la realidad no es así. No es así, es una trampa. Es una trampa. Por poner un ejemplo, mi mamá tenía lo que era una úlcera de estómago, que le hacía peligrar su vida. Los mejores especialistas en Santiago la vieron, tenían las radiografías, aparecía la úlcera, le dijeron, señora, usted si se va a salvar de la muerte será por una operación. Pero no sé, había una reticencia a la operación, y un familiar de mi padre le dijo, mira, antes de ir al quirófano y antes de pasar por ahí, quién sabe si vas a morir en el quirófano, ¿por qué no vas a ver a un señor que es un buen hombre que ayuda? Y eso fue la puerta para introducirnos a nosotros a la curandería. Fuimos a este señor, efectivamente, este señor era un curandero, era un medium, o sea, luego yo tuve relación con él por años. Él entraba en trance delante de las personas, y a través de escritura automática, efectivamente, te decía, a usted le pasa esto y esto y esto y esto, ¿a que sí? Sí. Y si tú le querías decir algo, dice, no me cuente nada, ya mismo me lo cuentan, y ¡pum! Y él recibía por adivinación. La úlcera desapareció, pero mi madre siempre pagó las consecuencias, y mi familia siempre pagó las consecuencias de haber tocado eso. Y yo pagué las consecuencias, por eso con 18 años yo estaba atormentado, estaba enfermo. Perdóname otro inciso, porque a veces las personas dicen, oye, pero es que lo de Fátima, lo de Lourdes, lo de tal curandero, es que ha resultado. Y yo siempre pienso, el enemigo de Dios y de los hombres no tiene un problema en efectuar un milagro temporal, aparente o físico, si ata un alma a la depresión o directamente a la confusión de este tipo de prácticas. Y eso fue exactamente lo que estás comentando, lo que pasó conmigo. Yo decía, pero ¿qué hay de malo en esto? Yo mismo luego llevé gente, compañeros de estudios que tenían problemas, yo los llevaba, eso que ellos no creían nada, los llevé yo allí y eran ayudados. Pero claro, luego los problemas espirituales se recrudecían. Claro. Así que, bueno, finalmente, para no alargar la historia,
este amigo de estudios hablábamos y charlábamos y pensábamos, y él un día me dijo, mira, la idolatría es mala, el camino no es la religión, el camino es Cristo. El camino es Cristo, el camino es el Evangelio. O sea que su tío de verdad le había compartido la fe. Sí, sí. Y él me dijo, mira, lo que tienes que hacer es leer el Nuevo Testamento. Y Cristo, y la obra de Cristo. Y ahí sembró en mí una semilla de interés por las cosas del Evangelio. Ajá. Un día yo salí a caminar, como todos los días, por la misma calle, a dar un paseo para relajarme, pero esta vez, un mes antes o así, había escuchado que en la parte norte de la ciudad donde yo vivía, habían abierto una capilla, que yo no sabía lo que era eso, una capilla protestante o evangélica. Entonces él me había dicho que los evangélicos, este chico, están más cerca de la verdad y de Cristo, porque ellos no adoran imágenes y ellos creen en la Biblia. Así que yo iba caminando y al llegar al semáforo donde siempre me tenía que parar, Ajá. en vez de seguir la ruta habitual, de repente, como si alguien me tomara, giré y comencé a subir por una calle arriba y me dije a mí mismo, ¿a dónde vas? Y me respondí por dentro, voy a buscar la capilla evangélica, que me han dicho que está por ahí. Y efectivamente, acababan de inaugurarla, llegué allí, estaba abierta, había un señor, buenas tardes, buenas tardes. No, esta es la capilla evangélica, sí señor, pero pase, pase. Y ahí me senté, charlamos, y ahí empezó una historia de meses de asistencia a las reuniones, escuchar las predicaciones, me dieron una Biblia, comencé a leerla, pero el problema es que como yo estaba atado espiritualmente, Sí. no podía entregarme al Señor. Y ellos me hablaban, me testificaban, me enseñaban la Escritura. Recuerdo que en el tiempo de la alabanza en el culto yo me quebrantaba y lloraba porque me tocaba, me rompía el corazón aquellos signos maravillosos que se cantaban en aquel lugar hace 42 años. Y luego hacían el llamamiento y yo no podía, quería pero no podía. Y eso era terrible. Hasta que vino un señor, un evangelista, una persona que llegó a ser muy amada por nosotros, y vino de visita. Así que él predicó el Evangelio, yo estaba allí, un domingo más, y predicó el Evangelio, muy bien. A todo esto yo ya había leído el Evangelio de Juan, conocía algo. Y él hizo un llamamiento y otra vez la lucha. No salgas, voy, me levanto, digo que sí, digo que no, y toda esta lucha satánica en mi mente. Finalmente no salí. Cuando terminó la reunión, este evangelista dijo, bueno, yo me quedo por aquí, si alguien tiene una pregunta, por favor acérquese y charlemos. Qué bueno. Así que yo salí y otra vez me ocurrió lo mismo que me había ocurrido la vez que iba a caminar y me fui al local. De esta vez yo giré para salir hacia la puerta y de repente yo giré, como de una forma extraña, giré y me puse a caminar por el pasillo para ir a ver al hombre. Yo diciéndome, ¿a dónde vas? La puerta está por allá. Y fui a ver al evangelista. Me miró, me dijo, ¿en qué puedo ayudarte? Y digo, no, es que tengo un problema. Le dije, tengo un problema. Dice, ¿cuál es el problema? Digo, que a mí Dios no me puede perdonar. Que yo he escuchado lo que usted ha dicho, está bien, está todo bien, pero no va conmigo. ¿Por qué? Dios a mí no me puede perdonar. Yo soy un terrible pecador. Y a mi Dios, mis pecados, no me los va a perdonar. ¿Por qué le decía yo eso? Yo le decía eso porque por razones de la infancia y de problemas yo había generado mucho odio en mi corazón y yo había incluso jurado que mataría a algunas personas, lo cual podía hacerlo, yo sabía que yo podía hacerlo. Entonces había mucho odio en mi corazón, pero todo esto dentro de mí y por fuera era un buen chico, ¿no? Pero tú eres consciente de... Claro, yo sabía, a esas alturas yo ya sabía que yo era demasiado pecador. Y él me dijo, todo lo contrario. Dice,
Cristo murió por gente como tú y por gente como yo, por los más viles pecadores. Y en un minuto, este siervo de Dios me llevó a los pies del Señor. Amén. Cuando yo salí por esa puerta, de repente ocurrió algo que jamás yo había sentido en mi vida. Fui liberado del temor a la muerte. Yo estaba atado desde niño por el pánico a la muerte. Yo no soportaba la oscuridad. Cuando yo sabía que había alguien que se había muerto y veía un féretro, yo temblaba y me escondía porque era algo terrible el tema de la muerte. Claro, yo en aquel entonces no entendía que lo que era un espíritu de muerte que me perseguía para destruirme. Yo no lo entendía. Cuando salí por la puerta, sentí alegría y paz y me dije a mí mismo, ahora no importa si mueres. Ya tenías la convicción de salvación, de que irías al cielo. Salí con la sensación de que la muerte no era un problema, tenía paz. Qué bueno. Y desde allí hasta mi casa, esto es tremendo, ¿no? Desde el salón hasta mi casa, media hora andando, yo estaba haciendo mensajes evangelísticos. O sea, ¿cómo hablar a las personas? Sí, de los textos que yo había leído, de repente yo estaba contento y excitado y decía, sí, tengo que hablar a mis amigos, tengo que hablar a mis padres, sí, porque dice la Biblia, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y yo iba allí preparándome hasta casa. Y fue una experiencia absolutamente impresionante del perdón, de la misericordia de Dios. Luego vendrían otras fases de salvación y de liberación. Iba a preguntar por eso, la liberación, las cadenas que ahí el enemigo había puesto. No se fueron. Bueno, eso tuvo otro proceso, no sé si hay tiempo o no para contarlo, pero bueno, yo comencé a asistir a la congregación, de momento iba bien todo. Comencé a colaborar con un grupo de universitarios cristianos, un grupo que se llama Los Navegantes, que trabaja en la universidad. Y al principio como que todo fue bien, pero de repente esos problemas mentales comenzaron a surgir. Voces blasfemas, voces amenazantes, presencias, seres que me visitaban de noche en la habitación y yo... parecía que estaba controlado, pero ahora la pregunta es, ¿qué hago yo con esto? A estas alturas yo estaba discipulando a gente, pero ¿qué hago yo con esto? Pero arrastraba esas cadenas. Esa influencia, podemos decirlo así, que por otra parte es una ley espiritual. En el mundo espiritual, si has abierto una puerta al enemigo, él aprovecha, se mete, deja una huella negativa en tu vida y antes o después hay que tratarlo. Absolutamente. Y claro, yo no entendía aquellas cosas. Yo no entendía que las cosas espirituales es un reino y los reinos tienen leyes. Y la ignorancia de las leyes no te exime del cumplimiento, pero esto no es solamente la ley natural, es la ley espiritual. Y yo había quebrantado leyes, mi familia había quebrantado leyes y el enemigo tenía derechos ahí. Tenía derechos. Y yo no sabía qué hacer con aquello. No iba a hablar con mi pastor de esto, me diría, pues tú estás loco, chico, ¿no? Así que yo estuve luchando y de repente aquella crisis surgió y se puso fuerte y yo comencé a buscar a Dios y a humillarme y a clamar a Dios, Señor, ten misericordia de mí, ¿qué me pasa? Estoy mal de la cabeza, ¿qué me pasa? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo salgo yo de esto? ¿Por qué tengo que escuchar yo voces dentro de mi mente? ¿Por qué me pasan estas cosas? Yo te amo, soy tu hijo. Total, yo no sabía cuál era la solución, pero Dios sí, Dios sabía. Así que Dios quiso venir a mi vida a través de lo que luego entendí que era el bautismo poderoso con el Espíritu Santo, una experiencia poderosa de llenura del Espíritu, pero yo había sido vacunado en contra de eso. Doctrinalmente. Doctrinalmente, mi pastor, que era un buen hombre de Dios, pero claro, a él le había enseñado eso. Me dijo, hijo, tú eres joven, claro, 18 años, Dios te puede ayudar, pero ten cuidado, solamente te pido un favor, ten cuidado
con los cristianos que están locos. Que hablan lenguas. Que hablan en otras lenguas y dicen que están locos. Están endemoniados. Y yo le dije, no se preocupe usted porque yo con el diablo ya he tenido bastante hasta aquí. Yo no quiero saber nada de más demonios. Ten cuidado, hijo. Así que me dio un librito a leer, un librito que todavía lo recuerdo, La catástrofe de Corinto, se titulaba el libro. Okay. Un librito terrible, perverso. Así que a mí me vacunaron. Sí. De manera que cuando Dios quiso venir a mi vida para liberarme, ¿cómo quiso? Lo intentó de 3 maneras. Primero, había un muchacho que no estudiaba en mi facultad, pero que nos conocíamos porque era cristiano, de Puerto Rico. Y este chico tenía mucha relación con unas monjas carismáticas. Pero nosotros lo veíamos raro a él, porque siempre estaba diciendo aleluya, gloria a Dios, muy exaltado, y nosotros decíamos, este puertorriqueño le pasa algo. Le patina alguna neurona. Y luego decía, ¿qué tal, hermanitos? Él sabía que yo asistía a una congregación que no creía esas cosas. Me decía, hermanito, vengo de una reunión. Uy, hemos tenido una reunión de oración ahí con mis hermanitas, las monjitas. Yo decía, este está loco. ¿Cómo una monja hermana? Imposible una monja hermana, ¿no? Entonces este hombre me dijo, hermanito, me dijo, tú necesitas el fuego de Dios. Y yo decía, por supuesto, tú necesitas ser lleno, bautizado con el Espíritu Santo y adorar a Dios en otra lengua. Y digo, ya. Yo ya, a todo esto ya estaba vacunado, claro. Había leído ya los libros de teología cesacionista, o sea, yo ya estaba preparado. Así que lo intentó Dios conmigo una vez y no funcionó. Porque vino un profesor, justamente de Cádiz, de literatura, vino a verlo él a Santiago. Lo llevaron a una habitación donde había un cura carismático y yo no quise entrar porque yo sospechaba que algo raro iba a pasar ahí, entre comillas lo de raro para mí. Claro. Así que yo me quedé cuidando a la señora del profesor dando vueltas por la calle mientras ellos entraban. Cuando ellos salieron de allí, que era una habitación, un acceso a la parroquia, el profesor venía iluminado, lleno de gloria, aleluya, aleluya, Dios mío, así por la calle. Había sido lleno del Espíritu Santo y hablaba en lenguas. Así, pero yo me salvé, entre comillas, yo no entré ahí. Ese fue el segundo. Eso fue el esquivo. primero. Eso fue el primero. Segundo, en mis tardes, cuando ya no podía estudiar más, me iba a dar una vuelta por las calles, en el entorno donde vivía. Así que me meto por una calle que no solía ir. Me meto por una calle y escucho a media calle un ruido, unos gritos, unos cánticos, unas cosas. Y yo digo, qué raro. Y así que seguí caminando y cuando ya me acerqué, era un doble sótano. Y escuché algo de Cristo, de aleluya, de no sé qué. Digo, vamos a ver qué hay ahí. Me meto en el doble sótano y encuentro un sótano lleno de gente, pero lleno de gente, hombres y mujeres sudando, cantando, aleluya, y venga, unos cánticos absolutamente nuevos para mí. Era una congregación de gitanos. Okay. Así que el pastor me miró, me dijo, hola. Digo, hola. Dice, ¿es usted creyente? Digo, sí, yo me reúno ahí en tal sitio. No importa, venga hermano, Dios le bendiga. Y ahí me metí. Claro, en medio de todos esos cánticos y tal, de repente escuché gente hablando en un idioma extraño. Dije, Dios mío, esto deben ser las lenguas del diablo que me dijo mi pastor. Hay que irse de aquí. Hay que irse de aquí, así que salí. Pero una cosa me tocó el corazón, el amor. Yo veo ahora mismo, yo veo los ojos de ese hombre. No sé si ya estará con el Señor o vivirá, pero yo estoy viendo ahora mismo los ojos de ese pastor. Y te transmitía amor. Unos ojos de amor, de cariño. Y la pregunta era, si están en las manos del diablo, ¿cómo es que me aman? Claro. Y ahí me quedé tocado, pero claro, aguanté, porque ya estaba teológicamente, sí, pero son ignorantes. Fíjate las frases que tienen, pues, predicamos separado, a Cristo separado, hasta que Él, sin H, que Él venga con B. Y yo digo, claro, es comprensible, ¿eh? Entonces yo en mi orgullo, en mi soberbia,
¿verdad? Claro, pobrecito, normal. Y por ahí me escapé. Pero el problema me seguía surgiendo y subiendo. Y ya Dios, yo creo que Dios ya digo, mira, te voy a dar una más y sí o no. Así que un día viene un chico que se acababa de convertir, que era del grupo nuestro de universitarios, y me dice, oye, fíjate, escucha esto por teléfono. Mira, que vienen a la ciudad de Coruña, donde ella vivía, por cierto, a 66 kilómetros, que vienen los hermanos Jiménez, pim, piribín, 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 vamos al circo con los hermanos Jiménez, ellos le dirán cómo ser salvo y sano por la fe. Y yo le dije, por favor, déjame en paz, que estoy estudiando para un examen final. En plan de burla. En plan, el chaval. Y me dice, oye, pues que no vamos. ¿A dónde? Dice, allá vamos a ver a esta gente a ver qué hacen. Digo, no, yo estoy estudiando, tengo exámenes finales, no puedo. ¿Qué estudiaba José Luis? Yo Derecho. ¿Y qué te crees que me pasa? Que estoy leyendo la Biblia y me toca leer ese día que hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Cuando leo eso, siento que algo me dice, no escandalices a este chico que se acaba de convertir, hombre. Llévalo a ver. A los hermanos Jiménez. A los hermanos Jiménez. Así que al día siguiente me los llevé a los hermanos Jiménez. Llegamos allí, era un auditorio, un teatro, predicaron el Evangelio, normal, canciones, predicaron. Ahora terminan de predicar el Evangelio y el predicador, que eran dos hermanos en la fe, pero eran también hermanos en la sangre, dice, bueno, ahora vamos a cantar un corito y mi hermano va a orar por los enfermos. Cuando dijo, vamos a orar por los enfermos, ya me enojé un poco. Digo, ¿qué? ¿Orar por quién? Así que, efectivamente, llamó a los enfermos, oró por ellos, terminó, se sentó y ahí ya estaba yo un poco molesto. Y cuando termina la reunión, otra vez, en vez para la calle, me voy para la plataforma. Y esta vez interrogo al predicador, le digo, perdón, ¿tiene usted un segundo? Dice, sí. Dice, ¿usted qué es lo que está haciendo aquí? ¿Usted cómo se atreve a hacer esto? ¿Me dijiste tú? Sí, ¿usted cómo se atreve a orar por enfermos? ¿Usted quién se cree que es Jesucristo o los apóstoles o qué? ¿Esto qué es? Y el hombre me mira y me dice, ¿es usted creyente? Sí. Dice, bueno, hermanito, bueno, me pone la mano. Bueno, hermanito, bueno, yo diría que hables con mi hermano porque él es el teólogo. Y es verdad, el hermano era un pastor en Nueva York, más teólogo, y este era el evangelista profeta, o sea, dice, ¿por qué no hablas con mi hermano? Así que voy a hablar con su hermano. Le digo, discúlpeme, ¿puedo hablar con usted? Su hermano me ha dicho que hable con usted. ¿Tu hermano te ha mandado aquí? Sí. ¿Qué te ocurre? Me dice, vamos detrás de la plataforma, que hay mucho ruido aquí. Y me mira, otra vez una mirada rara, una mirada de amor, de cariño. Me dice, bueno, tú dirás, hermano. Y yo iba a decirle, ¿ustedes cómo se atreven a hacer esto? ¿Ustedes cómo pueden hacer esto? Y se me cambiaron las palabras y le dije lo que yo no le quería decir. Le dije, me parece que yo tengo un problema. Wow. Me parece que yo tengo un problema de incredulidad o algo, porque mi familia ha tocado el ocultismo y me parece que a mí me pasa algo. Así de una se lo dijiste. Así, pero yo no quería decirle eso, yo quería nomás reprenderlo, porque no entendía cómo se... Querías defender la fe genuina. Claro. Y el hombre me miró, no me dijo nada, me dijo, ¿puedo orar por ti? Digo, sí. Y no hizo nada más que me puso la mano en el pecho y dijo, Señor, yo reprendo en el nombre de Jesús todo mal en mi hermano. Dios te bendiga, mañana nos vemos. Digo, ¿cómo mañana? Dice, no, ven mañana. Digo, no puedo, ven mañana. Y ese mañana se tradujo en otro día, en otro día, en otro día, hasta que llegó la confrontación final. Y la confrontación final se produjo cerca del final de la campaña, que ellos seguían haciendo su tarea, orando por los enfermos, vimos algún milagro real, creativo, y cuando yo vi ese milagro creativo, que era una chica inconversa que llevamos, ya los jóvenes fuimos todos para allá, y la llevamos y tenía un problema
en un pie, había tenido una úlcera potentísima, era capitana de un equipo de baloncesto, una muchacha muy alta, muy fuerte, y no caminaba, caminaba como un niño chico, con un problema severo que los médicos no eran capaces de curarle la úlcera. Y esa chica la llevamos. Cuando esa chica en la reunión salió al llamamiento, fue allí, no pasó nada. Cuando regresó, vino cojeando igual. Los demás de mi grupo que habíamos ido a ese día a la campaña se fueron a la cafetería y la chica se quedó allí y digo, bueno, yo por cortesía, hombre, voy a esperar. Bajó las escaleras muy despacito y en la noche ya, y cuando llega a mitad de la calle me mira y me dice, yo siento que puedo correr. Digo, Dios mío, otra vez me quedé yo siento que puedo correr. Y ahí ya no me atreví a decirle, no. Ahí, de repente, por mi boca salió un texto de lo que habían predicado los hermanos en el culto. Y yo dije, si tienes fe, al que cree todo le es posible. Eso me salió a mí por la boca. Wow. Y de repente esta chica comenzó a correr y a saltar, pero saltaba así, ¡Cristo vive! ¡Estoy sana! Wow. ¡Cristo vive! Formó un escándalo en la calle, la gente mirando. Cruzamos la carretera, nos fuimos a la cafetería donde estaba todo el grupo. ¡Cristo vive! ¡Estoy sana! ¡Cristo vive! Y claro, todo el mundo allí, y allí había algunos que eran estudiantes de medicina. Así, bueno, cálmate, vamos a ver qué te ha pasado. Y ella quería, todo lo que quería era sacarse el vendaje, ella. Así que se sacó el vendaje, y cuando terminó de sacárselo quedaba un apósito encima de la úlcera, y casi temblando hasta así, ¡pum!, tira del apósito y no había nada. ¡Wow! Y yo estaba mirándole así al pie. Tremendo. Y eso ya a mí me confrontó de muerte, así que le llamé a estos señores y le dije, yo necesito una entrevista, 10 minutos. Tus estructuras mentales cayeron al suelo. Yo dije, yo necesito una... Y me llamó, sí, ven. Así que fui a verlos al hotel y le dije, discúlpenme, no quiero molestarlos, pero mire, yo necesito 10 minutos. Sí, ¿cómo no? Yo le dije, mire usted, o ustedes son muy santos, y por supuesto yo no lo soy, y ustedes tienen algo de parte de Dios por su santidad, y por eso ustedes hacen lo que hacen y oran por los enfermos, o aquí hay algo que yo no entiendo. Se miraron el uno al otro y se empezaron a reír. Dice, hermanito, tú eres muy santo. Dice, ¿qué va? Y tú peor que yo, venga, hombre. Empezaron a reírse entre ellos y entonces ya se pusieron serios y me dijeron, mira, no es una cuestión de santidad, es que aquí hay una puerta que se llama el bautismo con el Espíritu Santo, que es una dimensión superior y una entrada a todo lo sobrenatural de Dios. Claro. Y yo le dije, ¿ustedes están hablando de hablar en lenguas? Me dijeron, sí. Ah, gracias, esto es suficiente. Y le dije al otro colega que iba conmigo, le digo, ya nos podemos ir, ya nos vamos. Pero, ¿por qué? Digo, no, mire usted, disculpe, gracias, no me interesa. Ya sé. Entonces cuando me iba, uno de ellos me dijo, hermano, digo, ¿qué? ¿Usted sería capaz de hacerme un favor a mí? Digo, si puedo, sí. Dice, mire, vamos a tener una reunión para hablar de este tema, para hablar del Espíritu Santo. Yo le pediría a usted un favor, venga, no tiene que creer nada de lo que yo enseñe, no tiene que estar de acuerdo, pero por favor venga. ¿Podría hacerlo por mí? Y digo, sí. Así que me fui con 4 más en un vehículo a la reunión. Empezaron hablando del Espíritu Santo en Génesis y terminaron en Apocalipsis. Un estudio largo, pero largo, sobre el Espíritu Santo, los dones, el fruto, la llenura, las lenguas, tremendo. Y cuando ya estaban terminando, escuchaba a mis compañeros y se daban codazos diciendo, muchacho, esto está claro, esto está clarísimo, a nosotros ¿por qué no nos hablaron de esto? Esto está claro. Y yo diciendo, ay Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar ahora aquí?
Así que hicieron un llamamiento, salieron 20, 30 personas, y los primeros en saltar casi por encima de la gente, mis compañeros. Claro, yo casi por vergüenza, yo tenía que salir, porque yo no voy a dejar a estos muchachos para que le pase cualquier cosa rara. ¿Pero te sentías satisfecho con la enseñanza que habían dado? Sí, yo no podía rebatirla. Yo no podía decir con la Biblia en la mano que eso no era así. Ajá. Pero aún tenías dudas. Pero aún tenía dudas, porque el día anterior yo me preparé, entre comillas, hasta las 2 de la mañana, con un libro de unos que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y hablaban lenguas, de testimonio, y con un tocho así, de teología sistemática, cesacionista, que decía que no. Y a las 2 de la mañana, y a mí me dolía la cabeza, y yo dije, Dios, y esto no hay quien lo entienda, yo ya no puedo más. Ay, ay, ay. Así que ya, yo no podía más ya con el tema. Así que bueno, ¿Saliste? Salí con ellos para cuidarlos, claro, porque ellos eran nuevos convertidos y yo ya llevaba 4 o 5 años, entonces claro, ya yo me sentía responsable de ellos, entre comillas. Total, que cantaron un corito y ahí había mucha gente, y cuando estaban apenas terminando de cantar el corito, los escucho a ellos hablar cosas raras, hablando un idioma extraño, y dije, santo Dios, ¿qué es esto? Antes que ellos oraran y antes que los predicadores, ellos estaban hablando. Total, dije yo, bueno, a ver dónde acaba esto. Oraron por la gente, luego yo me di cuenta, ellos me dijeron que ellos me estaban viendo desde la plataforma. Ellos sospechaban de mis luchas, entonces me estaban vigilando. Así que bueno, ellos oraron, cantamos, y de repente estos 2 hombres dijeron, nosotros vamos a estar orando aquí en el Espíritu Santo, y vamos a bajar y vamos a poner nuestras manos y tal. Cuando estos 2 hombres empezaron a hablar en lenguas, dije, Dios santo, ¿esto qué es? Me asusté. Porque se le cambió el rostro, se le cambió la cara. Y digo, ¿y ahora qué hago? Yo no me puedo marchar, estos están aquí. Así que me sentí en un verdadero aprieto. Vinieron, pusieron las manos y todo estaba muy bien, pero yo luchando. Que sí, que no. Que no es, que sí y que no. Y después de media hora allí o más, yo no recuerdo el tiempo, le dije, Dios, hagamos una cosa, vamos a hacer un trato. Esto se acabó para siempre. Si hay algo aquí del Espíritu Santo que es tuyo, Padre, Yo lo quiero. yo lo quiero. Ahora, si es del diablo, cosas raras, por favor, líbrame. Y Padre, tú no me vas a dar a mí un escorpión si yo te pido pan, así que yo te lo voy a pedir una sola vez y para siempre, esto se acaba hoy aquí. Wow. Así que yo le dije, Señor, si hay algo del Espíritu Santo que yo no entiendo, que yo recibo, dame tu Espíritu Santo. Y me quedé así, y de repente, una voz aquí, en mi interior dijo, creo. Cuando dije creo, pegué un grito, ¡ah! ¡Bum! Y me fui al suelo. ¿No estaban orando por ti? No. Wow. Estábamos allí en el altar, bajo la presencia de Dios. ¡Wow! ¡Pum! Me caí. ¡Wow! Aquello era raro. Yo era y soy una persona tímida, yo no me comporto así. Mira, me caí al suelo. Porque cuando yo dije creo, en mi corazón yo vi literalmente una bola de fuego, pero era una bola de fuego que era amor. Entonces vino como una bola de fuego que era amor y hacia mí, cuando llegó a mí, yo no pude soportarlo y las rodillas como que se me cortaron y ¡bah! Y me fui al suelo. Y ahí estuve, no sé, 1 hora tirado, revolcado allí en el suelo como muerto, quedé disfrutando del amor de Dios. No, ya no me importaba si las lenguas o no las lenguas, yo estaba diciendo gracias. Y el Señor me dijo, hijo, eres un perfecto ignorante. Pongamos las cosas claras, ¿eh? Eres un perfecto ignorante de las cosas del Espíritu. Los hermanos gitanos saben más que tú. Así que humíllate si quieres aprender las cosas del Espíritu. Eso sí lo escuché.
El pedir perdón a Dios, perdóname Señor, lo siento. Pero también la fe te la dañaron Sí. con toda esa teología. Sí, me vacunaron en contra. Antipentecostal. Sí. Y me vino una preocupación. ¿Qué va a pasar ahora al regresar? Porque estas cosas causan divisiones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en mi congregación? ¿Y qué va a pasar en el grupo de estudiantes? Dejamos esa y otras preguntas aquí Interesante. en el suspense de una pausa musical y regresamos. Estamos con el pastor José Luis Taboada y su esposa María Dolores Lagoa desde Sevilla con nosotros en Televisión Vida, Radio Vida y Global.radio. No se vayan, en 3 minutitos volvemos. del Salvador. Mi afrenta no se puede esconder. Brilló al fin la redención, su perfección mi cruz llevó, gracia tan gloriosa. Rasgó el velo con su amor, corona de dolor llevó. La ley se dio a la libertad para toda la humanidad, gracia tan gloriosa. Y la gloria del amor de Dios, rodeando mi entrega, y sé que siempre aceptado soy, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor. Santo. Triunfantes te adoramos, Rey, cantando al justo Dios y amor. Y todo ojo lo verá, no merecíamos su amor, gracia tan gloriosa. Y la gloria del amor de Dios, rodeando mi entrega, y sé que siempre aceptado soy, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno
glorioso el día en que veré la faz de aquel que me compró. Caeré postrado a sus pies y eternamente reinaré. Gracia tan gloriosa, gracia tan gloriosa. Gracia tan gloriosa, el tema que escuchábamos, y seguimos en esta interesante entrevista conociendo a José Luis Taboada, pastor en Sevilla, y su esposa María Dolores Lagoa, con nosotros en este momento en Radio, en Televisión Vida, en la mañana o en una redifusión en la noche. Cuando estés escuchando este podcast, te bendecimos, te saludamos. Y bueno, nos hemos quedado con que tienes esa experiencia, José Luis, después de un tiempo ya en Cristo Jesús, pero aún quizás atado, arrastrando cierta lucha espiritual que había sobre tu vida. Ese momento de ser lleno del Espíritu Santo fue fundamental para tu liberación. Fue definitivo para el resto de mi vida, porque eso me proyectó a un mundo de fe que antes yo no podía fluir en él. Claro. O sea, nos dedicábamos a buscar gente ciega, gente en silla de ruedas, porque lo que queríamos es orar por ellos para que Dios los levantara. Era algo precioso. Y bueno, y de forma sobrenatural, los chicos del grupo comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo en las camas, mientras se duchaban, eran llenos del Espíritu Santo. Sí. Y comenzó una revolución ahí que nos cambió un despertar que nos cambió la vida. Y de hecho, pues yo ni estaría aquí, ni estaría en el ministerio, ni mi vida hubiera sido lo que es o lo que fue, si no fuera por este momento. Esto fue definitivo. Esto abrió las puertas a mi vida, a lo sobrenatural, al tema de la sanidad, al tema de la liberación. Todo eso fue absolutamente definitivo para mi vida. Ese fue el momento de que todo aquello que había venido a tu vida por el espiritismo, la curandería y ese mundo de las tinieblas, ¿allí quedó resuelto o tuviste después que ser...? Básicamente eso se rompió. Se rompió allí. Y se fue. Evidentemente he tenido que seguir aprendiendo muchas cosas, claro, en tema de guerra espiritual, intercesión y liberación, pero ya más, digamos, para ayudar a los demás. Para ayudar a otros. Porque eso ha sido algo central en mi vida, y quiero que lo siga siendo hasta el final. Yo tengo una deuda con la gente que está atada, y tengo gran dolor y gran misericordia hacia la gente que está atada por fuerzas
diabólicas. Me rompe el corazón. Y una autoridad para poderles ministrar después de lo que tú viviste. Por lo menos hablarle de mi experiencia y de que hay solución, porque hay muchas personas en las congregaciones. He descubierto a lo largo de la vida que hay muchas personas en las congregaciones que aman a Dios, que son fieles y que tienen problemas sin resolver de tipo espiritual, ataduras muy severas, de las cuales no se hablan porque temen ser mal interpretados. Ser juzgados. Ser juzgados, exactamente. Y todas esas personas necesitan ayuda. O perciben directamente que en donde están no se les va a poder ayudar, no se les va a poder comprender y recibir una ayuda efectiva, ¿no? Pero es verdad que hay casos donde en el mismo hecho de la conversión parece que el Señor resuelve los temas, pero en otros, en la mayoría quizás, hay que cerrar esas puertas, hay que traer una libertad a las vidas, y para eso también nos llamó el Señor, porque en Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos. ¿Cuántos cautivos hoy en día, José Luis? Y la generación que viene es una generación cautiva, precisamente por lo que le decías, Juan Carlos, que como el reino de las tinieblas funciona por leyes, al abrir puertas, por eso Pablo le decía a los hermanos en Éfeso: no deis lugar o puerta o entrada, tiene el mismo significado, al diablo. Entonces el enemigo nos odia a muerte. Él quiere destruir nuestras vidas, destruir nuestros matrimonios, destruir el ministerio, destruir la iglesia. No puede evitar esa maldad tan profunda. O sea, que a veces leemos los textos de la Escritura y decimos, bueno, el ladrón no viene sino para hurtar y matar, pero no estamos dimensionando la potencia del contenido espiritual que hay detrás de esos conceptos. Y es que es un enemigo que no se conforma, cruel, malvado, terrorista. Es terrorista, él es traidor, no entiende de lealtades. Entonces, pero afortunadamente el Señor Jesucristo vino para romper, como dice el apóstol Juan, deshacer las obras del diablo. Nos ibas a hablar en tu ambiente de iglesia cómo esto encajó, pero antes te pregunto, ¿y en casa, cuando te conviertes, tu familia, que quizás todavía está bajo esa confusión, bajo esa oscuridad, el hecho de que ahora tú vinieses hablándoles de Cristo y testificando de cómo el Señor está obrando en tu vida, ¿qué tal aceptaron esto? Bueno, mi padre se asustó, no dijo nada, pero se asustó. Y luego generó un conflicto, el Evangelio generó un conflicto posterior con mi padre, porque él no entendía que yo tomase ciertas decisiones, pero no fue tanto con el Evangelio, sino con las implicaciones del Evangelio y de un llamado de Dios. Ahí eso generó un conflicto, pero en el primer momento él sencillamente se asustó y no se pronunció. ¿Porque la carrera la terminaste? ¿O? Sí, la carrera la terminé totalmente, pero ellos habían pagado un precio muy alto para que yo fuese una persona de bien. Ser una persona de bien para ellos era ser un notario, o ser un juez, o ser un registrador de la propiedad. Entonces ellos lo que querían es que yo terminara la carrera, me hiciera unas buenas oposiciones, y yo pudiese vivir bien. Claro, eso no salió así. Yo terminé la carrera, todo muy bien, pero eso no salió así. Entonces eso causó un problema inicial, sobre todo con mi padre, que fue un momento crítico. ¿Porque ya fuiste llamado al ministerio? Claro, porque yo, en el momento aquello fue, lo del bautismo en el Espíritu Santo para mí no fue cualquier cosa. No fue una experiencia, fue, no sé, como una segunda salvación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fue tan fuerte que de repente yo quería aprender, pero en aquel entonces, hace 30 años, más de 30 años, ni había libros en español mucho, y yo quería aprender, yo tenía hambre de saber más de las cosas de Dios. Y del espíritu, y del mundo espiritual, de la realidad, de lo sobrenatural, del poder de Dios. Y claro, aquello finalmente me llevó a un seminario
y ahí sí, eso fue un momento crítico. O sea, mi padre me dijo, mira... de oposiciones a notario, si te vas, a que te metas a un seminario. Si te vas, que sepas que hemos terminado. Dice, si un día tienes hambre y necesitas un bocado de pan, lo tendrás, pero no más que eso. Wow. Se terminó. Entonces yo, ya con 20 y tantos años, ¿no? Porque yo ya tenía 20 y tantos años, le dije, mira, lo siento, pero por encima de ti está Cristo. Claro. Hasta ahí hemos llegado. Entonces, aquello fue difícil. Mi madre se entregó al Señor rápidamente. No en el momento, yo le testifiqué, ella lo aceptó, y un poco tiempo después se entregó al Señor. Y el resto de la familia, pues bueno, lo vieron como raro, le chocó y le molestó que yo, no que yo fuera creyente, sino que yo no siguiera la ruta que para ellos era la ruta correcta, que era ser una persona importante, influyente y sobre todo con dinero. Porque en Galicia, si no tienes dinero, no eres nadie. O sea, en Galicia no existe el arte. No existe el arte. Tú puedes ser un genio. Es muy pragmático allí, tú puedes ser un genio y puedes ser una persona maravillosa, pero si tú no tienes propiedad y tú no tienes dinero, eres don nadie. Y ellos no estaban apostando por un don nadie, sino por un don alguien. Así que fue un momento difícil, pero bueno, luego se arregló y yo me llevo bien con mi familia. Claro, me imagino. Al ver la trayectoria en la vida y todo. Pero definitivamente fue un cambio radical y absoluto en mi vida. Nosotros empezamos el ministerio con 2 maletas, bueno, con 3. Y yo tenía una maleta de libros, mis libros seleccionados iban conmigo, ¿no? Y una maleta con ropa. Y mi esposa tenía una maleta con ropa. Y claro, eso en la mentalidad era de locos. Claro. Era de gente que ha perdido el juicio. Y yo los comprendo, o sea, yo racionalmente los comprendo, claro. pero yo no... Dejarlo todo y seguir a Cristo. Claro, yo no quería hacer otra cosa, porque yo había descubierto a aquel que me había amado y sanado, y que me había perdonado y me había arrancado el odio de mi corazón. En tu iglesia local también sería una bomba, ¿no? Cuando llegas y has abierto tu corazón a... Sí, bueno, cuando llegamos yo asistía a la congregación local, que no era antipentecostal, anticarismática. Ellos no se enteraron mucho de mis vivencias, se enteraron luego que me había convertido en pentecostal y lo llevaron mal, pero nunca me atacaron, nunca me faltaron al respeto, no, en absoluto, ¿no? También coincidió que yo tuve que salir de la ciudad, hacer el servicio militar y ya nunca regresé para quedarme, entonces digamos que las circunstancias de la vida... Ahora, en el otro grupo universitario donde estábamos fue más complicado. Porque claro, ahí de repente empezaron los chicos y las chicas a hablar en lengua. Y cuando el responsable, el misionero, se dio cuenta, quiso parar aquello. Entonces primero habló con los 3 compañeros que habían ido conmigo, habló con ellos individualmente y no sé si llegaron a un pacto de silencio o algo así. Y finalmente me llamó. Al final me dijo, mira, necesito hablar contigo acerca de lo que te pasó. ¿Para que negara la experiencia? Bueno, él traía sus propuestas. Entonces yo ahí me di cuenta yo que bueno, había llegado un momento que yo temía. Entonces yo le había hecho una promesa al Espíritu Santo cuando Él me liberó y me llenó. Y yo le dije, mira, yo no voy a causar división por esto, pero nunca negaré esto, si me preguntan. Cuestión que al regresar de esta experiencia, había gente que venía y me decía, ¿qué te ha pasado? Está diferente. ¿Qué te ha pasado? Y digo, ¿cómo que me ha pasado? A mí nada. ¿Qué te ha pasado? Entonces yo, claro, la pregunta es, ¿tú me lo estás preguntando a mí? ¿Tú me estás preguntando a mí qué me ha pasado? Sí. ¿Tú quieres saber lo que me ha pasado? Sí, mañana nos vemos. Claro, le hablaba
la gente era llena del Espíritu Santo. Un grupo de chicas que llevábamos en otra ciudad que me habían encargado para discipular, lo mismo. ¿A ti qué te ha pasado? ¿Por qué nos has mentido? Yo no he mentido, no nos has dicho toda la verdad. ¿Queréis saber lo que me ha pasado a mí? Sí, le contábamos todas hablando en otra lengua, claro. Y eso no se podía ya aplastar. Total, que el hombre, el misionero, me llamó, tenía la Biblia, su Biblia grande, sus notas, cuartillas, notas, y dijo, mira, quiero hablar contigo y tal. Abrió la Biblia y le dije, mira Juan, así se llamaba Juan, le dije, mira Juan, tú eres como un padre para mí. Te amo, eres como un padre, pero por favor, no me tires versículos. No me tires versículos. Por favor, no, eso no. Me dijo, bueno, cuéntame qué te pasó. Y yo le conté. A mí me han educado que las lenguas eran del diablo. Bla, bla. Le di mi testimonio. Y me pasó esto y esto y esto y esto y esto. Y yo tuve esta lucha y la otra y la otra. Y pasó esto. Y el hombre sentado en el sillón por media hora escuchándome, con los ojos llenos de lágrimas. Oh. Y al final me dijo, bueno, está bien, pero yo tengo lo mismo que tú, sin pasar por esa experiencia y tal, y no sé qué y tal. Y tú sabes, y tal. Y yo le dije, mira, yo no sabía qué hacer porque le respetaba demasiado a este siervo de Dios como para entrar en, ¿no? Y el Espíritu Santo me dio la solución en el momento. Una pregunta. Yo le dije, mira, no vamos a pelearnos, una pregunta. ¿Lo que yo he recibido es de Dios o es del diablo? Parece la pregunta de Jesús, ¿no? El bautismo de Juan, ¿es del cielo o es de los hombres? Y el hombre me dijo, yo reconozco que lo que a ti te ha pasado es de Dios. Ajá. Tú eres otra persona. Pero no me contagies aquí al personal. Eso fue lo siguiente que me dijo, pero tú sabes que aquí enseñamos otra cosa y aquí, y yo le dije a él, mira, yo no voy a andar trayendo otra doctrina a tu gente, pero si me preguntan, diré la verdad. Si me preguntan, no me voy a callar. Bueno, el resultado de todo aquello fue que finalmente vino otro misionero que era más beligerante que este, y nos echaron a la calle todos. O sea, dijeron, bueno, los que quieran, yo estaba ya afuera porque estaba haciendo el servicio militar, pero reunieron al grupo aquí, todos los que quieran con el tema de las lenguas y no sé qué, fuera. Y echaron al grupo fuera. ¿Cómo os conocéis? ¿Cómo fue? ¿Qué edad teníais? Nos conocimos el mismo día que le ocurrió esto allí a él. No me digas, tú estabas en esa campaña ese Yo día. estaba en esa campaña, curiosamente. Yo también estaba en una etapa de mucha búsqueda. A propósito, yo quería decir algo con respecto al tocar con el mundo del oculto. Ajá. A veces tocar con el mundo del oculto no tiene que ser necesariamente grosero, ni tiene que ver con curandería, ni esto, ¿no? En mi caso, yo tuve una experiencia que creo que vale la pena rescatar. Yo era una persona que le daba muchas vueltas a la cabeza, que me gustaba mucho la intelectualidad y todas estas cosas, entonces muy cerebral. Entonces yo no me iba por la parte espiritual, porque mis padres eran creyentes, el ambiente en mi casa era un ambiente cristiano, entonces con sus luchas y sus conflictos, pero me estaban formando con la Biblia desde niña. Entonces yo no iba a ir a un curandero, eso jamás, ¿no? Pero yo toqué con el mundo del oculto por la vía de estas cosas nuevas que a veces hay, como juegos de salón. Un ejemplo, yo estaba viendo una revista normal, secular, y había entre varios juegos, había uno que yo desde mi mentalidad de niña de escuela dominical no conocía, y era el de la Ouija. Entonces yo lo vi, decían que era muy interesante y que era una cuestión de control mental y de desarrollar el potencial de la mente, de desarrollar el potencial que todos tenemos dentro. Y claro, yo no le vi ninguna trascendencia espiritual. Entonces lo tomé y con una persona, con otra joven, dijo, vamos a probar a ver si esto es verdad, es cierto o no es cierto y tal. Pero pensando en que era una cuestión de aquí, ¿no?
Y bueno, lo hicimos, de acuerdo con un anillo, pero el caso es que aquello se movió. Entonces yo cuando aquello se movió, ahí sí se despertaron cosas que me habían enseñado, que no debía tocar, y yo dije, aquí hay algo que no es bueno, hay algo que no es de Dios. Pero lo habíamos hecho un par de veces, y cuando aquello se movió, se levantó un cierto temor de Dios en mí, y dije, esto no, y lo tiramos y lo rompimos. Y ahí quedó. Pero a mí me quedó una secuela similar a lo que él cuenta. Yo tenía muchísima dificultad para creer luego. Cuando yo fui creciendo y fue teniendo que tomar decisiones con Dios y teniendo que tomar compromisos y estar segura de que Dios me había perdonado mis pecados, de que estaba en paz con Él, de que Él me perdonaba, yo intelectualmente lo entendía, pero yo no podía experimentar el perdón de Dios. O sea, yo no podía sentirme perdonada, amada, segura de mi salvación. Tenía todos los conceptos correctos en la mente porque me los habían impreso desde niña, pero yo no podía tener eso como una experiencia de vida. Y claro, llegó un momento que dije, bueno, ¿será que no es para mí? ¿Será que yo nunca voy a tener esto que otras personas me cuentan, de estar seguros de que Dios les ama, de que eso se traduce en una experiencia que le marca la vida, que le ayuda a vivir? ¿Será que yo no puedo? Y empecé a creer que eso no era para mí. Una mentira. Una mentira, entró una mentira y yo no podía recibir la gracia de Dios, por decirlo de alguna manera, viniendo de un contexto diferente y aparentemente sin haber tocado el mundo del oculto, ¿no? Después de unos años, también en una campaña, porque eso es la ventaja de criarse en un ambiente cristiano y de llevar a nuestros hijos a todo lo que se pueda llevar. O sea, a mí me llevaban a todo. Entonces, en una de esas asistencias que tuve a una campaña, también un evangelista, en la misma persona que le ministró a él, que no nos conocíamos, Dios lo usó y el hombre tenía una gracia para comunicar el amor y la gracia de Dios y levantar la fe, que es lo que a mí que no estaba en mí. Que en un momento determinado yo le dije, Señor, yo creo. Amén. No sé lo que siento y si no siento nada, no siento nada. Pero yo creo, algo de fe se levantó en mi vida en medio de una reunión y tomé una decisión de reflotar aquello que Dios me había dado ya de niña, porque yo había hecho entregas de cuando era chica y todo esto, ¿no? Y empecé a funcionar en base a eso. Pero yo todavía notaba que yo no podía vivir de forma... Sí, era verdad, lo creía, como Dios que había no un miente, bloqueo ahí. pero había un bloqueo. Y años después, ya estábamos casados, en un encuentro que tuvimos con un ministerio, con un par de ministerios muy, muy serios, de repente, en medio de la alabanza, Dios me recordó. Yo había borrado la experiencia esa que había tenido con este tema. Y tendría unos 14 años cuando yo hice eso, no tendría más. 13, la etapa de las jóvenes, los jóvenes buscan cosas, ¿no? Y yo lo había borrado, en mi mente eso no existía. Y de repente, en medio de una reunión, el Espíritu Santo lo trajo y yo me vi sentada, vi la mesa, yo estaba llorando delante de Dios diciendo, yo quiero más, pero no puedo ir a más. Yo quiero más, pero no. Ese clamor, ¿no? Que se vuelve frustrante y se vuelve contra uno cuando uno ve que no avanza, ¿no? Claro. Entonces, en medio de eso yo me vi sentada, vi la otra persona que estaba conmigo y vi lo que estábamos haciendo. Y el Espíritu de Dios me habló. Y yo me levanté tal como estaba, con toda la vergüenza que me daba, y me fui disparada para los ministerios que estaban allí, los dos hermanos. Uno de ellos era un hermano gitano y otro era un hermano de Argentina. Y les dije, me pasa esto. Y ellos inmediatamente lo vieron lo que pasaba y me llevaron aparte. Mira, vamos a orar por ti, tú has tocado lo que no debes y vas a pedir perdón. Yo pedí perdón y dije, Señor, perdóname, porque aún en ignorancia yo toqué algo que está prohibido. Perdóname y yo renuncio a cualquier cosa que yo haya recibido y por favor sáname, sáname. Apenas esos hermanos me tocaron, yo me fui al suelo y hoy por hoy hemos visto mucha gente cayéndose, pero en aquella época no era normal. Y yo era muy vergonzosa y me fui al suelo, yo me empecé a revolver y aquello fue una manifestación demoníaca pero de calibre. Los que me vieron lo saben. Yo no sabía qué me estaba pasando, yo era consciente, o sea, yo era lo que me estaba pasando, pero tenía vergüenza. Pero lo cierto es que tuve una manifestación violenta. Como que había quedado una quedado autoridad del enemigo agazapada, oculta, que ¿no? nunca se había cortado,
porque yo nunca había pedido perdón, pero el Espíritu de Dios es fiel y cuando uno está buscando, porque hay personas que dicen, bueno, pero si yo no me recuerdo, ¿por qué Dios me va a pedir cuentas? Yo creo en un Dios de justicia, que las cosas que son trascendentes para nuestras vidas Él las trae, para que las tratemos y para que podamos llevarlas delante de Él. Entonces Él lo trajo y en el momento cuando Dios me ministró, a partir de ahí, de repente yo me quedé tranquila, en paz, con mucha vergüenza, pero en paz. Y a partir de ahí, a mí se me abrió una dimensión en el mundo del espíritu. Empecé a tener fe para creer cosas que antes no podía creer y a esperar de Dios en lo sobrenatural, ¿no? Y siempre decimos, nosotros sin el Espíritu de Dios no podemos, porque lo hemos vivido, sabemos cómo ha sido para nosotros, ¿no? Que ha habido un antes y un después, ¿no? Y bueno, eso en el medio, y así nos conocimos, en esa etapa de búsqueda. Yo me acerqué a esa campaña, a esa reunión, tampoco tenía el bautismo en el Espíritu Santo. Y recibimos el bautismo del Espíritu Santo el mismo día. Y nos conocimos al salir, en el pasillo, al salir. Nos encontramos. Ya prendidos en fuego. Y ya nos unía la experiencia que habíamos tenido. Pero además del fuego del Espíritu, del fuego del amor, surgió en algún momento. Surgió en ese momento porque empezamos a hablar y a ver que éramos tan compatibles y que ya no podíamos estar separados. Ya no podíamos seguir juntos sin estar juntos. O sea, Cuando no vais podíamos. al ministerio, entonces, al seminario, ¿vais juntos? Vamos juntos, sí. O sea, ya como pareja. Éramos novios el primer año. Por supuesto, nos tenían totalmente vigilados y separados, Claro. como es correcto. Y el segundo año ya fuimos como matrimonio. Qué Sí. hermoso. Y formáis un tiempo en el seminario, ¿salís para Sevilla inmediatamente o servisteis en otra parte? Te explico. Un inciso, si me permite, Juan Carlos, darte gracias en este momento y dar gracias a la cadena Ajá. por permitirnos vivir una parte de un cumplimiento profético Ajá. que tiene que ver con esa experiencia que María Dolores ha contado. A lo mejor a ella se le ha olvidado, pero a mí no. El día que ella fue liberada, que fue una liberación violenta, Dios habló una palabra profética. Y fue un llamado y una promesa y una orden de que lo que habíamos recibido de gracia lo diéramos de gracia. Y yo te agradezco estos momentos, y si solamente hubiera una sola persona, Estoy seguro que hay más de una. un hermano, una hermana, un pastor, un siervo de Dios, gente fiel, gente que ama a Dios, pero gente que ha arrastrado y ha luchado con impedimentos, que tal vez los han atribuido a problemas, desórdenes de personalidad, problemas psicológicos, incluso psiquiátricos. Pero si hubiera alguna persona que de alguna manera se pudiese identificar, yo me daría por satisfecho de esta entrevista para decirle que el Espíritu de Dios tiene un poder sanador y un poder libertador, que no hay fuerza satánica, no hay poder oculto que pueda resistir la acción del Espíritu de Dios. Y que no es vergüenza pedir ayuda. Cuidado que a veces cuando estamos hablando de todo esto nos entra un poco de, no sé, de yuyu, ¿no? Y parece que podemos pasar de ignorar o ningunear la obra del enemigo, que dice no ignoréis, dice la palabra, sus artimañas, a sobredimensionarla y de repente parece que son más los enemigos que los que están a nuestro favor. Y tenemos que decir lo que tú estás destacando, que el Espíritu Santo es invencible, que cuando le abrimos la puerta la victoria está ganada. Absolutamente. No hay ningún poder de tinieblas que resista la luz. Es cuestión de pedir ayuda. Es tan sencillo como pedir ayuda a alguien que comprende los temas. Igual que cuando uno tiene una necesidad física, busca a un médico. Y si este médico no le trae una solución, no se va a su casa a morir o a sufrir, sino que se busca otro. Entonces, no todo el mundo, digamos, puede entender ciertas cosas. Claro. Yo, por ejemplo, no puedo entender mucho el ministerio de la rehabilitación de drogadictos porque yo no tengo mucho que ver con eso. Y yo le mando la gente a los especialistas, ¿no? Claro. Pero que hay gente
que sufre y tiene vergüenza y tiene luchas y el enemigo le convence de que es porque sí no oran bastante, que sí es porque no son buenos cristianos, que sí, y es una mentira. Y hay solución para todo eso. Hay solución en Cristo, en el Espíritu Santo hay solución, hay liberación real, pero verdadera, y la persona lo nota, lo percibe, el cambio es dramático. Sí. A veces cuando yo estaba hablando del bautismo del Espíritu Santo, de que el Señor tiene más para nosotros, una respuesta muy bíblica, por cierto, es: estoy completo en Cristo Jesús. Yo ya tengo a Cristo y lo tengo todo. Y es un argumento que juega en nuestra contra, porque Dios te quiere llevar a otra dimensión y te quiere entregar la promesa del Padre que se le dijo, el bautismo del Espíritu Santo, y ya no acepto, me han llegado a decir, no acepto que tú me digas a mí a estas alturas que Dios tiene algo para mí que no me haya dado. Oye, pues claro que sí, hay no solamente el bautismo del Espíritu Santo, pero hay mucho más de Dios, hay un océano y solamente tenemos un vasito. ¿Os ha pasado a vosotros igual que Sí. parece que nos daña el orgullo o nos da un poco de miedo reconocer que el Señor nos quiere llevar siempre en un progreso? Tienes toda la razón, ¿eh? Es que por alguna razón tenemos la tendencia a movernos más en el terreno de lo que teológicamente se llama lo posicional o lo legal, que en lo real y en lo experimental. Okay. Ahora, claro, en Cristo Jesús lo tenemos todo. Claro, de hecho yo en Cristo Jesús ya tengo un cuerpo glorificado cuando llegue el momento. Pero realmente hoy no lo tengo. Todavía luchas con él. Entonces, la salvación del Señor no es apenas algo pequeño y algo histórico. La salvación del Señor es algo potentísimo. La redención del Señor se cumplirá cuando estemos en cielos nuevos, tierra nueva, con cuerpos glorificados, sirviendo y adorando a Dios en plenitud. Cristo ya ha provisto legalmente todo. Es verdad que Cristo ya no nos puede dar más de lo que nos ha dado. Cierto, posicionalmente sí, pero ¿y la experiencia? Claro. También es cierto que en Cristo yo soy santo, pero todavía estoy llamado a ser santo en la práctica como Cristo es santo. Y creo que hay una tendencia que es un poquito traicionera, ¿verdad? Y es apoyarnos en lo posicional. Estamos de acuerdo, posicionalmente tú lo tienes todo, pero yo no te hablo de lo posicional, te hablo de lo real. Y podemos estar viviendo en una escasez. Jesús dijo, el pan es para los hijos y estar con migajitas solamente. Exactamente. Eso es igual que si yo entro a un restaurante y tengo un buffet libre impresionante y me dicen, mira, come todo lo que quieres, todo está a tu disposición. Y bueno, ¿y qué hago si yo como un poquito de nada y estoy muerto de hambre, y estoy debilitado y tengo todos los recursos? Y luego digo, no, y alguien me dice, mira, come de aquello, mira, aquello es poderoso, esto es maravilloso. Dice, no, gracias, yo ya lo tengo todo, yo ya tengo el restaurante, todo. Óigame, lo tienes todo, pero la práctica es lo estás viviendo, lo estás experimentando. Claro. Porque el Señor no nos ha dado la salvación solamente para que sea una experiencia espiritual posicional, sino que quiere que trascienda a nuestra vida. Y es muy cierto lo que estás diciendo, la salvación del Señor es muy potente, es absolutamente más grande de lo que hemos vivido aquí en la tierra. Y no estamos contando lo que viviremos después de la segunda venida y demás. No. Digo que en este tiempo yo estoy convencido que hay manjares de santidad, de amor, de fe, de revelación del Espíritu, de manifestación de dones, maravillas que todavía, por lo menos un servidor todavía no las ha vivido. Así es, ¿no? Y no podemos conformarnos, no podemos caer en un conformismo. Yo digo, contentos con lo que hemos recibido, gloria a Dios por lo que hemos recibido. Y hay momentos de abundancia, hay momentos de escasez, contentos, dijo Pablo, en todo, pero no conformes, inconformes, porque el Señor tiene mucho más para nosotros. Os casáis, vais al seminario, salís,
¿Y dónde servís? Por circunstancias de la vida terminamos de visita en Andalucía, en un congreso, y allí conocemos una gente que luego nos habla de que hay en Sevilla un grupito de toxicómanos que están allí en una forma muy precaria y no sería malo que alguien le ayude, y nosotros pues lo pensamos y terminamos allí haciendo de lo que no sabíamos, y es ayudando a un grupito de exdelincuentes, extoxicómanos, un grupito de 5 o 6, poca gente, y allí empezamos a luchar, orando, ayunando. ¿Cuánto tiempo hace de esto? 31 años. 31 años por lo menos. Sí. Orando, ayunando, buscando, desesperados, y bueno, el grupito de hecho terminó por desaparecer, pero Dios concedió otro tipo de personas. Comenzaron a venir familias, comenzaron a venir jóvenes, y ahí empezó una historia que se fue traduciendo en una congregación. En las iglesias Getsemaní. En las iglesias Getsemaní. Para otra entrevista nos gustaría hablar más con vosotros, pero quizás hay alguien que se pregunta, ¿y el llamado? ¿Cómo supisteis que podíais haber sido buenos cristianos y hoy un notario de Galicia, ¿verdad? Buenos cristianos y haber acabado en otra profesión. Pero ¿cómo descubrís el propósito de Dios para vuestras vidas? Eso es muy importante, Juan Carlos, porque hoy no se habla mucho del llamado. En mis tiempos, cuando yo era joven, el mensaje del llamado era un mensaje que prácticamente siempre surgía en los congresos, y desde luego si había una actividad de jóvenes, alguien en algún momento iba a hablar de un llamado. Hoy no se enfatiza tanto, creo que es muy importante, porque lo que tú dices, se puede ser un profesional, un buen cristiano y hacer una tarea impresionante y testificar. De hecho, necesitamos miles de abogados, notarios, jueces, directores de bancos, profesores de universidad en España que se conviertan en los misioneros en su área de trabajo. Claro. Todo esto está por hacer, casi. Bueno, pero también hay lugar para una persona que Dios la separa y la llama para dedicarla, digamos, en forma muy particular. Pues, ¿cómo ocurrió? Pues a través de la palabra. Estábamos en un evento de jóvenes en el año 78, en un seminario bíblico. Había un evento de jóvenes en Semana Santa y fuimos, porque queríamos aprender, teníamos hambre y fuimos. Bueno, el Espíritu de Dios se movió allí a través de la Escritura, a través de la palabra, la presencia de Dios, la alabanza, en fin. Fue un tiempo de visitación de Dios a nuestro país, en aquel entonces, en diferentes partes de España, y aquí Dios se estaba moviendo. Y predicó un siervo de Dios, predicó sobre el llamado. Y cuando iba por la mitad del llamado, yo me dije, salte porque esto te va a atrapar. Salte, esto suena a compromiso. Vete, porque el hermano usó la escritura donde habla del burro que mandaron a desatar. Y ese burro era yo. Yo era un burro que estaba atado y que lo mandaron a desatar. Entonces era demasiado peligroso seguir escuchando el final del mensaje porque había demasiadas coincidencias. ¿Estáis juntos ahí, María? Estábamos allí. Ella estaba por un lado, yo estaba por el otro, y yo recuerdo que dije, yo sé cómo va a terminar. Este señor en 10 minutos va a terminar y va a hacer un llamado. Y yo no quiero ver toda la gente pasando ahí y yo aquí sentado, yo me voy. Pero definitivamente no pude salir. O sea, algo me dijo, serás tan cobarde, serás tan miserable que vas a huir después de lo que Dios ha hecho por ti. Después de la liberación que Dios ha hecho por ti, vas a ser tan cobarde. Así que me quedé y efectivamente. O sea, el predicador remató el mensaje y hizo un llamamiento. Si tú te sientes un inútil, un burro atado y no sé qué, yo he venido para decirte que el Señor te necesita para hacer la obra. ¿Qué le dirás al Señor? Y si tú quieres, ven y entrégate. Wow. Y ahí dije, bueno, ya. Yo no sé lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer.
Así que salimos, nos arrodillamos, la presencia de Dios, quebrantamiento, la presencia del Espíritu Santo. Y bueno, eso ya activó en mí un sentir de que Dios quería que yo en mi caso, que yo me olvidara de otras cosas y me dedicara a servirle en lo que Él quisiera. Y hasta el día de hoy, cuando en ciertos momentos me he planteado retomar algunas cosas que tenían que ver con lo profesional, el Espíritu Santo me ha dicho, stop, Eres mío. tú y yo tenemos un trato. ¿Lo vas a romper? Digo, no. Pero fue claro, o sea, yo sé que ese día Dios me quiso llamar al ministerio. Sí. Luego me dio una palabra, una escritura a mi corazón que confirmaba eso. Y en ese evento y en los próximos 2, 3 años siguientes, vinieron palabras proféticas de gente que no me conocía de nada, que venían a confirmar absolutamente todo lo que Dios me había hecho entender, que Él quería que yo me entregara en cuerpo, alma y espíritu a Él para servirle donde Él quisiera y como Él quisiera. Así que fue un llamado claro, contundente y confirmado. ¿Y en tu caso, María Dolores? Pues estábamos los dos allí, pero curiosamente no estábamos juntos. Fue un llamado particular y personal, como yo pienso que tienen que ser los llamados, ¿no? De tal manera que si no nos hubiésemos casado, yo creo que hubiese estado igual, dedicada al ministerio y a la obra. Y creo que eso es algo que cada uno tiene que tener. De hecho, en algún momento determinado antes de casarnos, el Señor nos probó y tuvimos que decidir qué hacíamos, si continuábamos o no, dependiendo si uno de los dos no quisiese continuar con el llamado que iba a ser el otro. Y tuvimos que tomar decisiones cada uno por su lado, ¿no? Y para mí lo que yo recuerdo del llamado de Dios es que yo siempre tengo una sensación de tremendo privilegio. O sea, digo, Dios mío, con tanta gente como hay, con tantas personas maravillosas como hay, capaces, con posibilidades en muchísimas áreas, ¿por qué me lo permites a mí? O sea, para mí no es una obligación, sino, digo, ¿por qué me lo permites a mí? O sea, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué me permites que te sirva? ¿Por qué me llamas? Pudiendo llamar a otro. Entonces, esto lo he tenido siempre claro y no es algo que yo tengo que revisar, ¿no? Quizás lo que tengo que revisar es en qué medida le estoy respondiendo como debo. Pero en el hecho del privilegio y en el hecho de que me lo haya permitido, lo mejor que me ha podido pasar. Todavía hace poco, antes de venir, yo hablaba con una joven que está pasando por batallas y es una mujer con un llamado y tal. Yo le dije, mira, lo mejor que te ha podido pasar, lo mejor que nos ha podido pasar es que nos haya llamado. No importa por dónde tengas que ir, el hecho de haber oído esa voz que te considera para que te permita que le sirvas, eso es lo mejor que te ha podido pasar en la vida, igual que a mí. No importa por dónde tengas que ir. Amén. Gloria a Dios, el tiempo se nos acabó, pero bueno, pues lo que decíamos al principio, que en uno de tus viajes para estas tierras, vuelve a apartar un ratito para estar con nosotros José Luis, Gracias. María Dolores, y conocemos entonces la segunda parte, lo que vivisteis en Sevilla. Gracias. Y lo que ha dado de sí este llamado y esta experiencia con el Espíritu Santo. Yo creo que tenemos que orar. Estoy seguro que hay personas que no han escuchado por casualidad en este día, que están enganchados a la radio, a la televisión o a tu dispositivo móvil, ahí a internet, y es que Dios te quería hablar o de un llamado que tiene para ti, o de una experiencia superior que aún no has descubierto, o de cadenas que Él quiere romper. Así que te felicito, y esto es para meter una inyección de fe, en definitiva, y para que podamos decirle sí al Señor, a lo que Él quiere hacer en nuestra vida, porque antes lo decíamos, Él ha venido a deshacer las obras del diablo, Él ha venido a hacer nuevas todas las cosas. Así que os brindo la oportunidad con toda libertad de poder ministrar a la audiencia y orar. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos, un privilegio. Si tú estás viendo este programa, como ha dicho Juan Carlos, ahí donde estás te invito a que te aquietes, te invito a que cierres tus ojos y que si no tienes conciencia de la presencia de Dios, por favor que ahora entres en esa conciencia de la presencia de Dios,
y vamos juntos a unir nuestro corazón y nuestra fe para orar por ti. Señor, gracias porque tú eres el Dios del amor, de la libertad y de la victoria. Gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Sí, Señor. Declaramos el poder de la sangre de Cristo y el poder y la unción del Espíritu Santo para perdonar pecados, para limpiar las mentes de toda suciedad, de toda inmundicia, de toda atadura, la pornografía, la inmundicia. Declaramos el poder del Espíritu de Dios para libertar a cada hijo de Dios que esté cautivo por alguna razón. En el nombre de Jesús, Señor, tomo tu autoridad para romper cadenas en este día. Amén. En el nombre de Jesús, proclamo que hay liberación ahora. En el nombre del Señor hay victoria sobre toda fuerza satánica de maldad. Señor, trae luz a los corazones. Amén. Por el ministerio poderoso y real de tu Espíritu, toca cada vida, toca cada vida. Señor, te pido que traigas la convicción de pecado, que haya gente que se arrepiente de sus pecados, pero no para condenarse, ni para culpabilizarse, ni para hundirse, sino para alcanzar perdón y salvación en Cristo Jesús. Amén. Yo declaro que hay salvación, hay libertad, hay poder para sanidad en el nombre de Jesús. Y te pido que bendigas Amén. a cada persona necesitada. Señor, que tú le abras puertas, que tú le abras caminos para salvación, para sanidad, para liberación. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, María Dolores. Señor, y que la gracia tuya, Señor, derramada a través de la obra de Jesús pueda llegar a los corazones rotos que están escuchando esto, que están viendo esto. Señor, tú puedes por tu Santo Espíritu hacerte real en cada casa, en cada coche. Tú puedes por tu Santo Espíritu hacerte presente en la situación donde las personas están. Oh Padre, clamo en el nombre de Jesús que la gracia tuya, el amor tuyo, Señor, toque los corazones que están escuchando y tu benignidad los guíe al arrepentimiento, Señor. Tu bondad, Señor, el hecho de quien tú eres, Señor, revelado a sus corazones, los traiga de vuelta a tus pies. Bendecimos cada persona que escucha en el nombre de Jesús. Amén, amén. Sabes que el Señor te ama y por eso te ha permitido escuchar o ver este espacio. Y Él quiere abrazarte, Él quiere perdonarte. Lo que pasa es que tienes que dar tú un paso, tomar una decisión, así como nadie te obligó, si estás casado o por casar, nadie te va a obligar a decirle sí a la persona con la que compartir tu vida. Tampoco Dios te va a obligar a decirle sí a Jesucristo, sí al Espíritu Santo, pero tienes que tomar la decisión. Y te invito a que ahora, si te apartaste del Señor o si nunca antes lo has hecho, puedas hacer una oración conmigo. La Biblia dice que tenemos que creer de corazón, pero con la boca confesarlo, hacer algo que exteriorice nuestro deseo, en definitiva, de estar en paz con Dios. No es una religión, es tu Creador, es tu Dios que te conoce, que te ama y que quiere hacer grandes cosas en tu vida. Así que repite conmigo y dile a Jesús, dile, Señor Jesús, gracias por morir por mí. Gracias por entregar tu vida. Gracias por llevarme al Padre. Gracias por enviar al Espíritu Santo. Cambia mi vida, te necesito. Perdona todos mis pecados. Transfórmame en la persona que quieres que sea. Dejo todo mal camino para seguirte, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Felicidades si has hecho esa oración y estamos para servirte.
ya sabes, en los teléfonos de este medio, 968 35 30 30, 968 35 30 33, o escríbenos un WhatsApp en el 678 711 683, simplemente para felicitarte. Queremos que tengas una Biblia y queremos que sigas creciendo en tu fe, quizás en una congregación, en una iglesia cercana a donde tú vives. Les bendecimos. Si quieren enviar un correo electrónico, dirigir unas palabras de gratitud a José Luis, a María Dolores, esta es la dirección, info@vidartv.com, y con gusto les pasamos las palabras que tengan a ellos. Y de nuevo, muchas gracias por invertir este tiempo aquí con nosotros. Que el Señor os bendiga en Sevilla. Gracias. Y donde estéis, donde vayáis, os siga usando poderosamente. Gracias. Muchas gracias, y gracias a ti y al programa por darnos esta oportunidad de compartir. Amén. Hasta pronto. Gracias.